Hermosa presencia, hermoso momento el que hemos tenido en las alabanzas. No cabe duda de que la presencia de Dios esté en este lugar. Y el que estemos cada uno de nosotros acá es el propósito de Él. Y el propósito de Él es que nosotros salgamos bendecidos de este lugar. Así que esta mañana vamos a estar compartiendo la palabra del Señor con un tema que es la llave de las bendiciones de Dios para nuestras vidas. En cierta ocasión, un joven fue a una entrevista de trabajo y este muchacho se presentaba y veía aquella fila de personas que estaban optando por esa posición, y resulta de que él veía, pues yo no sé cuántos hemos tenido esa oportunidad, pero unos van con unos folders así de gruesos, ¿verdad? Con toda la experiencia que ellos tienen, con todos los títulos, diplomas y todas esas cosas. Y aquella persona iba así apenas con un foldercito que no sé si llevaba algo adentro o qué. Pero la cuestión es de que él entra a ese lugar y empieza a ver que empiezan a llamar a uno por uno a ser entrevistados. Y cuando él estaba en ese lugar, él veía que las personas ordenaban sus documentos y decía: yo no tengo ninguna opción, porque todas estas personas son preparadas, son estudiadas, han sacado cursos, han hecho esto y lo otro. Pero cuando le toca el turno a él, el entrevistador viene y le dice: mire, yo voy a ser breve con usted, solamente quisiera preguntarle qué usted sabe hacer. Esta persona se quedó callada y dijo: bueno, mire, lo único que yo sé hacer es caso. Entonces vino el hombre y le dijo: contratado. Nosotros lo que necesitamos es gente que obedezca, gente que venga y siga instrucciones. ¿Por qué? Porque la obediencia, hermanos, es la llave que te va a abrir las puertas de la bendición de Dios sobre tu vida. Y este día vamos a tocar ese tema, vamos a estar hablando sobre lo que es la obediencia, sobre lo que es el sacrificio de obediencia, porque muchas veces nosotros podemos hablar de esa palabra, pero déjeme decirle que no es fácil para el ser humano ser obediente. Y si no, ¿cuántos hijos hay acá? No nos gusta que nuestros padres nos digan las cosas, ¿verdad? Y el ser humano es así, por naturaleza, desde el principio, desde la creación. Dios le dijo: de todo podéis comer menos de esto. ¿Y qué fue lo que hicieron? Desobedecer e ir a comer influenciados por el enemigo. Pero entonces nosotros queremos ver que la obediencia que Dios quiere con nosotros es una obediencia que en realidad es un sacrificio, porque es una determinación que nosotros debemos de tomar. Y quisiera llevarlos a la palabra del Señor en el libro de Efesios 5:2, donde leemos y dice la palabra del Señor: y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mire que cuando nosotros leemos este verso, nosotros muchas veces, y el cerebro del ser humano es así, que empieza a leer y ya va por la última, pero su cerebro todavía está comenzando en la primera. Y muchas veces entonces nosotros decimos cuando leemos este verso: oh, el Señor nos está exhortando a que nos amemos unos a otros así como Cristo nos amó. Y es cierto, ese es un mandato de parte del Señor, porque Él nos enseña el verdadero amor para cada uno de nosotros. El mundo te va a enseñar de que tú ames a aquella persona que es bien contigo, que te ama, que te aprecia, que te da palmaditas, que te da halagos. Pero Jesús dijo: todos los incrédulos hacen lo mismo. Por eso ustedes amarán a aquellos que os aborrecen. Por eso ustedes amarán a aquel que los ultraja, aquel que los maldice. Esa es la diferencia del amor de Jesús para con cada uno de nosotros, y es el amor que quiere que nosotros pongamos en práctica. Pero cuando analizamos y hacemos lo que la palabra nos dice, escudriñar las escrituras, nosotros podemos ver que al final de ese verso está diciendo que Cristo se entregó por cada uno de nosotros. Cristo tomó la determinación por amor, pero también lo hizo en obediencia de venir a la cruz del Calvario y morir por cada uno de nosotros. Y eso es algo, hermanos, de que parece y suena que fue fácil porque fue Jesús, pero fue una determinación que nuestro Señor tomó. Porque fácil era decir: yo amo pero no hago. Pero realmente cuando Jesús se determina, entonces
él entiende de que ser obediente es una determinación. Y es que este verso está vinculado muy estrechamente con Filipenses 2:8. Y es que dice que, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire cómo la palabra del Señor resalta la palabra, se hizo obediente hasta la muerte. Esa es una decisión difícil de tomar, hermanos. Porque nosotros, como les decía, humanamente no podemos estar pensando que es fácil obedecer o es naturalmente obedecer. Pero tanto el amor como la obediencia es una determinación que cada uno de nosotros puede tomar. La palabra del Señor nos dice de que Él, siendo en forma de Dios, no estimó como cosa de que aferrarse y tomó la forma de siervo. ¿Sabe que estudiando la palabra, muchas veces la palabra siervo en las escrituras viene de la traducción del griego doulos, que literalmente traducida al español no tendría que ser siervo, sino esclavo. Y es que hay una gran diferencia entre un siervo y un esclavo, y es que al siervo se le contrata, pero al esclavo se le posee. Y es que nosotros tenemos que llegar a la condición de poder venir delante del Señor y decirle: Señor, nosotros te aceptamos. Mire, hay una particularidad. Muchas veces cuando hacemos la invitación de aceptar a Jesús en nuestro corazón, lo hacemos como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Pero ¿qué significa aceptarlo como Señor? Aceptarlo como Señor significa: Señor, yo rindo mi vida completamente a ti, para que tú seas el que la dirija. Decirle: Señor, yo te acepto como mi Señor, entonces le estamos diciendo: Señor, tú eres el dueño de mi vida y mi corazón te pertenece. Pero nosotros vemos este caso en Jesús, cuando Él toma la decisión de hacer este sacrificio de amor, este sacrificio de obediencia, y podríamos decir nosotros: sí, pero es que Jesús es Jesús. Pero Jesús, hermanos, estaba en condición de hombre y aún así se mantuvo obediente. Pero quisiera llevarnos a la palabra del Señor para que nosotros también podamos ver cómo otros hombres, por si acaso pues no queremos decir compararnos con Jesús, hay otros hombres que fueron obedientes en la palabra del Señor, y quisiera compartir con ustedes acerca de ellos. En el libro de Génesis vamos a hablar acerca de Abraham. ¿Cuántos conocen de Abraham? Abraham nosotros lo conocemos como el padre de la fe, ¿no? Y tenemos grandes lecciones de este hombre como un hombre que se mantuvo firme en la fe hacia nuestro Señor Jesucristo, hasta nuestro Dios. Pero realmente lo que nosotros queremos ver esta mañana es cómo la vida de Abraham estuvo marcada desde el principio, desde el llamado que Dios le hace para tener una vida de obediencia. Porque la obediencia va ligada a la fe y la fe va ligada a la obediencia. No podemos decir nosotros somos obedientes si no tenemos una fe. Tampoco podremos decir yo soy un hombre de fe, pero no obedezco. Y quisiera llevarlos a Génesis 12, versos del 1 al 4, y quisiera que viéramos algo. Mire, esta mañana vamos a aprender a escudriñar, a no leer de corrido, sino que a extraer las cosas y que el Señor nos hable. ¿Cuántos han traído sus oídos para que el Señor nos hable? Dice Génesis 12:1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Mire, la orden es vete. ¿En qué tiempo está conjugado este verbo? Presente. Vete. Ahora. De la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿En qué tiempo está conjugado ese? Futuro. A la tierra que te mostraré, y haré, otra vez futuro, de ti una nación grande, y te bendeciré, otra vez futuro, y engrandeceré, otra vez futuro, tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho. Lo importante de esta lectura, hermanos, es que hay que entender que la obediencia
de nosotros tiene que ser una obediencia genuina, una obediencia que realmente lo hacemos cuando nosotros entendemos quién es el que nos está llamando. Yo no sé, pero en este caso a Abraham se le da una orden en el presente y todo lo que se le promete es para el futuro. Pero aún así este hombre deja su tierra y sale a un, ¿cómo podríamos llamarle? A un destino incierto. Yo no sé, pero cuando nosotros aprendemos a conocer quién es el que nos llama, quién es el que te promete, quién es el que te dice, quién es el que te ordena, entonces nosotros tenemos que tener un corazón que obedezca hoy, no importando lo que nosotros vamos a esperar en un futuro, pero sabemos que aquel que ha prometido es fiel para cumplir cada una de esas cosas en tu vida, y entonces nosotros caminaremos en fe, en obediencia, sabiendo que es Dios el que está al cuidado de cada uno de nosotros. Obedecer se nos hace difícil y está muy ligado, como les decía, a la fe. Muchas veces nosotros creemos de que, no sé si conocerá usted a personas o nos ha pasado, cuando muchas veces nosotros atravesamos situaciones en nuestra vida y nosotros venimos y decimos, no, pues nos mostramos como las personas más obedientes. Estamos en el grupo, estamos en la iglesia, estamos en el discipulado, estamos sirviendo. Qué hombre, qué mujer más obediente. Pero es por el proceso que estamos pasando. Una vez que nosotros recibimos una respuesta de Dios para ese proceso, así como el cometa, aquel que pasa no sé cuántos años, ¿verdad?, en volver a venir. Muchas veces somos personas así, que nos conformamos con haberle sacado un milagro al Señor. Pero es que nosotros como humanos somos personas con una mente tan limitada que nosotros creemos que eso es lo máximo que nosotros podemos tener de Dios. Sin embargo, la promesa del Señor es que nosotros vayamos de gloria en gloria, de aumento en aumento. Entonces nosotros tenemos que mantenernos firmes en aquella obediencia de aquel que nos ha llamado para que nosotros podamos ver la gloria de Dios en cada una de nuestras vidas. Y es que Abraham fue un caso de eso, hermanos. Abraham, ya cuando había salido de su tierra, mire, usted va a leer su historia porque no tenemos tanto tiempo para poder compartir todo esto, pero usted se va a dar cuenta de que Lot se vino con él. Y resulta de que llega un momento en que llegan aquellas llanuras y llega el momento de separarse, de poder tomar uno un camino y el otro el otro. Entonces Abraham le dice a Lot, escoge tú, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es el rumbo que tú vas a tomar? Y resulta que vino Lot y vio aquellas llanuras y vio aquella tierra y dijo, esto es lo que yo necesito. Así como cualquiera de nosotros pensara, ¿no? Pero Abraham no. Abraham estaba confiado. Abraham estaba obedeciendo. Abraham estaba creyendo que aquella palabra de bendición que había sido declarada sobre su vida se iba a cumplir fuera para donde fuera que él tomara la dirección. Porque un bendecido, una persona que le ha creído a Dios, camina como bendecido y piensa como bendecido. No es lo que el mundo te ofrece lo que te va a satisfacer a ti, es obedecer la palabra de Dios que va a traer la bendición sobrenatural a cada una de nuestras vidas. Y ya cuando Abraham llega y tiene su tierra y tiene su familia y se le ha cumplido ya el momento en que Dios le ha bendecido con su hijo Isaac, Dios sigue probando la obediencia de este hombre. Y entonces viene, y usted conoce la historia también, que viene y le dice, dame a tu hijo, al único hijo, aquel que amas, y entrégamelo. Yo no sé, pero a esta altura del partido no puedo creer de que Abraham pues solamente haya dicho, no, pues yo ya sé, Dios aquí. Hermano, Abraham conocía verdaderamente a Dios. Conocía de que las promesas de él eran fieles en su vida. Y que él sabía, porque lo vemos en el relato, que con fe él dice, nosotros volveremos. Él sabe que Dios iba a proveer cualquier cosa. Y entonces viene Dios y ve en este corazón de este hombre
Un hombre que camina en fe, pero sobre todo camina en obediencia, en una obediencia tan genuina que no le reniega nada al Señor, que no le dice no a esto porque sí lo amo, que no le dice al Señor, no, pero es que esto fue lo que me prometiste. Es un hombre que se mantiene firme en la obediencia porque sabe con quién es que está tratando. Y resulta de que cuando eso pasa, hermanos, la palabra del Señor en Génesis 22, 16, 18, viene Dios agradado de la obediencia de Abraham y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en las orillas del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Hermanos, el Señor quiere que nosotros vayamos a un nivel superior de bendición y gloria en nuestras vidas, pero quiere que escuchemos su voz, quiere que estemos atentos a la voz de Él. Y cuando las cosas parecen ilógicas, yo obedezco siempre la voz del Señor, porque yo entiendo que es Él el que me llama. Pero muchas veces nosotros decimos, pero ¿y cómo puedo escuchar la voz de Dios? Muchas veces queremos que venga y nos diga, hijo. Y empezamos a no poner atención a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Pero Dios te está hablando esta mañana y te está diciendo, hijo, yo quiero que tú seas un hombre y una mujer obediente a mi voz. Otra forma que el Señor habla es a través de las alabanzas, a través de la administración, a través de la adoración. Pero muchas veces estamos más entretenidos en escuchar la música secular, la música del mundo que nos hace sentir que nosotros somos el rey y que no hay nadie como nosotros, y nos olvidamos que nosotros tenemos un Rey de Reyes y Señor de Señores que está por encima de nosotros. La palabra del Señor es otra forma en que Dios nos habla. Pero muchas veces las personas, hermanos, viven una vida tan sofocada, viven una vida en la cual ellos quieren conocer las respuestas, quieren tener una vida. Mire, yo no sé, pues desde que se inventó el microondas y todo eso, nosotros venimos en una generación que las cosas son ya. Que quisiéramos que Dios fuera así como ese genio que limpiamos y nos dice, quiero darte 3 deseos, y que ya se hagan las cosas. Y nosotros queremos tener respuesta a las situaciones que nosotros vivimos ya. Y entonces lo que nosotros hacemos es, mire, ir allá al horóscopo y decir, ¿qué me va a pasar el día de hoy? Y empiezo a buscar y ahí vemos, va. Y salimos felices y no, hombre, que hoy salimos con aquella actitud. Cuando la palabra del Señor dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra del Señor es aquella que te va a llevar, te va a dirigir, te va a guiar por el buen camino, te va a llevar por la bendición, te va a llevar por lugares donde Dios quiere que tú vayas. Pero muchas veces lo olvidamos, y en otras ocasiones pasa como alguna ocasión sucedió a alguien, y quisiera compartirles. No sé cuántos usaron algún día su dedo para decir, Señor, háblame, y abrieron las hojas de la Biblia y dijeron, aquí. A una persona le pasó esto, mire, y llegó y puso su dedo y abrió la palabra del Señor y lo puso en Mateo 27:5, donde dice, entonces Judas salió, fue y se ahorcó. Dijo este muchacho, no, dijo, no puede ser que el Señor me esté hablando esto, no puede ser, voy a pasar un par de hojas. Volvió a pasar con la mirada en lo alto, volvió a poner su dedo y lo puso en Lucas 10:37, donde dice, ahora ve y haz tú lo mismo. Así como buen hispano que decimos, no, la tercera es la vencida, la tercera es la vencida. Pasó un par de hojas más y llegó a Juan 13:27, donde dice, lo que vas a hacer, dije, hazlo pronto. Entonces, hermanos, nosotros buscamos que el Señor nos hable de una manera incorrecta. Cuando la palabra del Señor nos dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, la palabra del Señor, meditar en ella, escudriñar la palabra, creer las promesas que Dios tiene para nosotros en ella, recibir la exhortación que muchas veces encontraremos en ella también, es parte de que nosotros hagamos prosperar nuestro camino y que todo lo que emprendamos nos vaya bien en nuestra vida. Hay mucha bendición en la palabra del Señor. Y quisiera resumir Deuteronomio 28. Que mire que vamos a correr porque el tiempo es el mayor enemigo, dice. ¿Va? En Deuteronomio 28 nosotros encontramos una bendición de parte de Dios para nuestras vidas, que dice que si cumplimos las instrucciones o obedecemos la palabra que Dios nos ha dado, entonces nosotros recibiremos la siguiente bendición. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra y vendrán sobre ti estas bendiciones. Hermanos, reciba en el nombre de Jesús cada una de estas bendiciones, pero recuerde, Dios nos exhorta a ser obedientes primeramente. Bendito serás tú en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños y tus ovejas. Bendito será tu canasta y tu artesana de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová te da. Te confirmará Jehová como pueblo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieras en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que habría de dar. Te abrirá Jehová un buen tesoro en el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir tu obra del fruto de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que hoy te ordeno, para que los guardes y los cumplas, y no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a tu diestra ni a tu siniestra, ni por ir tras otros dioses ajenos a servirles. Hermanos, la palabra del Señor está rica en promesas y en bendición para aquellos que obedecemos. Cuando nosotros vemos esto, y no quisiera que usted solo haya oído un taca, 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 sino que su corazón haya estado atento, hermano. Porque esto es lo que la palabra dice, pero Dios quiere verte bendecido el día de hoy. Quiere verte prosperado en tu trabajo, quiere que todo lo que tus manos hagan, todo el fruto de tus trabajos sea prosperado y bendecido, según nosotros prosperamos en la alma. Muchas veces, y ahora en la mañana cantábamos, I love you, te amo, con todo mi corazón. Pero decir amar y no obedecer también no tiene un poco de congruencia. La palabra del Señor en Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Creo que eso, hermanos, es algo que nosotros tenemos que meditar, porque la palabra del Señor también dice en Juan 14:21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, el que obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Y es que obedecer es más que decir, obedecer es actuar. En la palabra del Señor encontramos una parábola que Jesús hacía
y se la compartía a los fariseos de ese tiempo para probar un poco el corazón de ellos. En Mateo 21, 28 y 30 dice: pero ¿qué os parece? Que un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondió él y dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, yo voy, y no fue. Luego Jesús pregunta y dice: ¿quién de los 2 hizo la voluntad del Padre? Y es que nosotros, hermanos, tenemos que aprender, como les digo, que obedecer es más que decir. Y en este caso los fariseos empezaban y decían: no, el primero fue el que hizo, y empezaban ahí con su discusión. Pero yo creo que leyendo Mateo 7:21, cuando dice Jesús que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad del Padre que esté en los cielos, ese sí lo hará. La prueba de la sinceridad no reside en las palabras, sino en los hechos. Las palabras no son de ningún valor a menos que vayan acompañadas por los hechos correspondientes. Creo que esa es la lección enseñada en la parábola de estos 2 hijos, que hacer, que obedecer es mejor que el decir. Muchas veces nosotros podremos decir: sí, Señor, puedes contar conmigo, pero no hacemos su obra. O muchas veces nos podremos sentir un poco incómodos y decir: Señor, pero ¿quién soy yo? Pero al final le decimos: Señor, puedes contar conmigo y usarme en tu palabra. Puedes usarme en tu reino. Entonces Dios se agrada de aquel que no solamente dice, sino que de aquel que hace. En la palabra del Señor también podemos ver cómo hombres que fueron enseñados por Jesús se mantuvieron hombres obedientes y firmes al llamado que Jesús les había hecho, que Dios había hecho a sus vidas. Quiero decirles que en Hechos capítulo 5, versos 17 al 21, dice la palabra del Señor, contando un relato de algo que los apóstoles estaban pasando ya después de que Jesús ya no estaba con ellos. Dice que entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, y se llenaron de celos y echaron mano sobre los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero oiga, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Qué podemos rescatar de esta lectura, hermanos? Los apóstoles eran hombres que habían conocido al Maestro, que habían sido testigos de su poder, que habían caminado y habían visto todos los milagros y prodigios que él había hecho, pero eran hombres que habían tomado a bien la comisión que Jesús dijo: id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Yo no sé si esto le suena familiar a usted, pero cuando nosotros entendemos quién es el que nos ha hecho el llamado, quién es que respalda, porque además de eso, en la palabra del Señor dice: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces sabemos que no caminamos solos. Entonces sabemos de que cuando nosotros obedecemos a esa voz, a ese llamado, a esa comisión que se nos fue dada, entonces nosotros nos pararemos y caminaremos firmes, no importa lo que se levante. Estos hombres habían experimentado oposición cuando estaban haciendo esto. Dice la palabra que vinieron los fariseos, los saduceos y todos los feos y los agarraron presos y los llevaron y los metieron en la cárcel. Nosotros aquí, mire, nos paramos con una libertad de predicar la palabra de Dios, de reunirnos cada viernes en nuestras casas sin temor a que vayan y puedan llegar y tocar esa puerta y poder sacarnos y meternos presos todavía. Pero ¿qué pasará cuando esos tiempos vengan? ¿Será que nos vamos a seguir manteniendo firmes, creyendo en aquel que nos ha llamado? ¿O simplemente vamos a ser como esos que son temporalmente las obediencias que nosotros tenemos?
Hermanos, el Señor quiere que nos mantengamos firmes, porque Él dice en su palabra que envió su ángel por la noche para liberar a estos apóstoles. Y les dijo: id mañana y predicad y seguir dando el evangelio a todas las personas. Dice que ellos, cuando amaneció, dice que estaban en el templo y enseñaban. ¿Qué podemos aprender de esto, hermano? Mire, yo no sé si nosotros pasáramos esa situación, probablemente podríamos decir: mira, Ángel, yo creo de que dejemos que se bajen un poco las aguas, porque estos están un poco enojados y no vaya a ser que nos metieron presos y lo otro que quieran hacer es cortarnos la cabeza. No, dice que fueron liberados en la noche y que por la mañana ellos estaban en el templo predicando la palabra del Señor. Esa es una obediencia genuina de parte de los hombres para con Dios. Es un sacrificio de obediencia, porque no importa la oposición que se levante, yo me voy a determinar a obedecer la palabra del Señor. No importa si enfermedad viene a mi vida, yo me determinaré y obedeceré la palabra de Dios. No importa si la situación financiera llega a mi vida, yo voy a obedecer a Dios. No importa si los problemas familiares llegan a mi vida, yo me determino a obedecer al poder de Dios. Y es que Dios es la garantía para con cada uno de nosotros. Si la suegra se vino a vivir con nosotros, yo seguiré obedeciendo a Dios. Hermanos, el relato no termina ahí. Dice que cuando aquellas personas vieron que estaban en el templo enseñando, dice que llegaron y lo volvieron a tomar. Solo que hoy no de una forma violenta, sino que porque temieron que algo les pudieran hacer a ellos. Pero llegaron, los tomaron, los llevaron nuevamente al concilio y les dijeron: bueno, y ustedes que no entienden, en la traducción al lenguaje actual, ¿verdad? Y ustedes que no entienden, que no les hemos dicho que no prediquen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro, con una revelación del Padre, y usted conoce cuánta revelación este hombre tomó, le dice: es necesario primeramente obedecer a Dios que a los hombres. Ellos estaban obedeciendo el llamado de Dios. Y es que cuando tú tienes esa revelación y tienes el respaldo de Dios en tu vida, tú te paras como Pedro, porque ellos en ese momento le dijeron: aquel Jesús que ustedes crucificaron, que ahora nuestro Dios lo tiene sentado a la diestra del Padre, es el que nosotros predicamos, para que todo aquel que venga al arrepentimiento tenga perdón por sus pecados. Y es que cuando tú obedeces, cuando tú sabes quién es el que te llama, cuando tú sabes cuál es la voz que tú estás obedeciendo, no vas a temer pararte enfrente del enemigo y decirle las verdades tal y cual se las merece. Recordarle que nosotros estamos siendo obedientes al llamado de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz admirable. Pero hay algo más sorprendente. Y es que dice que cuando esto sucede, viene Gamaliel, uno de los fariseos, y dice: bueno, salgan un momento que vamos a tener una reunión privada. Y resulta que viene entonces este hombre y les dice: miren, ¿saben qué? Tienen que pensar qué es lo que vamos a hacer con estos hombres. Porque no vaya a ser que esto sea de Dios y nos veamos peleando contra Dios. Si esto es de Dios, esto va a prosperar, pero si no, ahí se les va a acabar, ahí dejémoslo. ¿Quién era este hombre? Era uno de los que formaba parte de ese grupo que los había llevado y tomado presos, cautivos, y los había llevado a ese lugar. Pero lo sorprendente, hermanos, es que Dios se mueve en algo sobrenatural, que no importa, pero el mismo enemigo que te está queriendo hacer daño a ti, lo va a ocupar para que sea de bendición en tu vida. Aquellas personas que te quieren ver arruinada, aquellas personas que vienen y declaran algo negativo contra ti, esa misma persona verá la recompensa de Dios para tu vida. Y dijeron: si esto es de Dios, va a prosperar. Y hermano, aquí estamos. Gracias a ese sacrificio de obediencia que estos hombres tomaron, que no importó cómo terminarían sus días, pero caminaban obedientes al llamado que el Señor les había hecho. Esa obra sigue y prospera y no terminará hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Porque Dios la tiene de su mano y todo va a prosperar en el nombre de Jesús.
hay cosas, hermano, que se desatan en la obediencia. Y Dios no solamente quiere darte poco, Dios quiere darte mucho. Veíamos en el caso de Abraham cómo Dios lo multiplicó, lo prosperó de una manera sobrenatural. Vemos cómo estos hombres, su obra, el llamado, la obediencia, hasta el día de hoy nosotros somos frutos de ese evangelio poderoso. Pero comenzábamos la enseñanza hablando de que Jesús había tomado la decisión, a través del amor, tomar la decisión de obedecer ese sacrificio que Él iba a hacer con nosotros. Y leíamos que decía que siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se humilló hasta la forma de siervo y tomó forma de hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero hay algo, hermanos, que lo encontramos en Filipenses 2:9, para que veamos que siempre la obediencia trae recompensa de parte de nuestro Dios. Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, cuando Jesús toma la decisión de venir a esta tierra y de entregarse por cada uno de nosotros, usted sabe la historia, fue duro para Él, fue difícil para Él. En el Getsemaní le dijo: Padre, si es posible pasar de mí esta copa, pásala, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba dispuesto a obedecer, sabiendo lo que se venía enfrente, sabiendo el dolor, sabiendo lo que se le venía por encima, pero Él estaba siempre obedeciendo la voz del Padre. Cuando Satanás lo veía colgado de aquel madero, probablemente dijo: ahora sí hemos vencido, porque ese Hijo de Dios está ahí clavado y está colgado. Pero sin embargo, Satanás ignoraba que cuando Jesús estaba en ese lugar, lo que estaba haciendo era exhibiéndolos públicamente, diciéndole: mis hijos ahora serán bendecidos por la maldición que yo estoy acarreando en este lugar. Mis hijos serán sanos porque yo estoy acarreando con toda enfermedad en este lugar. Mis hijos ahora recibirán perdón y redención porque yo estoy tomando la decisión de ser obediente y darme en sacrificio por la vida de ellos. Y entonces Dios lo exaltó a un nombre que es sobre todo nombre. Te voy a invitar que te pongas de pie, porque en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús es que nosotros podemos ver la bendición, la respuesta en nuestras vidas. Muchas veces caminamos solamente queriendo encontrar una respuesta, pero Dios tiene un futuro glorioso para ti. No te conformes con las pequeñas cosas, sino que busca lo que Dios tiene guardado para cada uno de nosotros. ¿Por qué no esta mañana puedes decirle: Señor, muchas veces mi oído ha estado cerrado a tu voz? Muchas veces me has llamado, muchas veces has tratado conmigo, yo me he rehusado. Pero esta mañana yo quiero empezar a dar esos pasos de obediencia que te van a llevar a salir de la maldición. Porque obedecer trae bendición, pero la desobediencia trae maldición para nuestras vidas. Pero el plan de Dios no es traer maldición, es bendecirnos. Así que esta mañana, iglesia, solamente quisiera cerrar con un verso, porque no creo que para nosotros sea extraño de que nosotros estamos viviendo tiempos de cumplimiento profético. Y no importa si recesión viene, yo me mantendré obediente. No importa si vienen guerras, yo me mantendré obediente. No importa lo que venga, yo me mantendré obediente. Dice la palabra en Apocalipsis 1:3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca.